Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy le tengo toda la información en materia de derechos humanos. Le comento que Tierra Caliente fue considerada como una de las zonas más peligrosas del país, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Además, un universitario de etnia zoque será delegado juvenil en la ONU. A nivel internacional, la ONU pide a Brasil una investigación inmediata sobre la violencia en las prisiones. Y Amnistía Internacional insiste en detener ejecución de un mexicano en Estados Unidos. Además, en Siria, casi 400 muertos en solo 5 días de choques entre los rebeldes. Esto y más aquí en Informa TV. No se vayan. Acompáñeme ahora a conocer las noticias nacionales. Para atender adecuadamente a la niñez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera necesario generar oportunidades educativas, culturales, laborales y deportivas, con las que todos los menores del país estén en condición de potenciar un desarrollo adecuado. Este organismo plantea que requiere particular cuidado para las niñas, quienes en la segunda década del siglo XXI y debido a los prejuicios prevalentes, aún sufren desigualdad y discriminación con respecto a los niños. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal de Chihuahua cerraron el año con un total de 90 quejas realizadas ante el organismo. En este sentido, se presentó un aumento de 20 quejas en comparación con las 70 que se recibieron en el 2012 y que dieron pie a que la Policía Municipal de Chihuahua se posicionara en aquel año en el cuarto lugar de las corporaciones con más demandas por abuso de autoridad y violación de derechos humanos de los chihuahuenses. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la región de la Tierra Caliente de Michoacán es una de las zonas más peligrosas del país debido a la presencia de grupos delincuenciales y a la proliferación de grupos de autodefensa. En entrevista, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano reiteró un exhorto al gobierno federal y estatal para contener el avance de civiles armados y evitar que la entidad se descomponga debido a la inseguridad que prevalece. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que el secretario B del organismo en el municipio de Colotlán, Noé Alberto Bravo Dávila, fue rescatado sano y salvo en la colonia Morelos de la ciudad de Guadalajara el pasado domingo, luego de que fue privado de su libertad. En un comunicado, el organismo informó que los familiares del funcionario interpusieron la denuncia penal correspondiente desde el 2 de enero y que los hechos son investigados por las instancias competentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, señaló que con la reducción de alrededor de 6 millones de pesos al presupuesto de este año, no podrán ser instaladas 10 defensorías especializadas que tenía como meta establecer en este 2014. En entrevista, dijo que el presupuesto original que esta defensoría planteó fue de 42 millones de pesos. Sin embargo, tras varias gestiones, el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado fue de 36 millones de pesos aproximadamente.
El gobierno del estado de Guerrero rechazó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que rindió sobre las autodefensas en la entidad y exhortó al organismo a realizar una revisión metodológica exhaustiva del contenido del documento y que atienda el llamado que la administración estatal hizo en el 2013 de buscar soluciones integrales bajo una óptica de respeto y de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Funcionarios de UNICEF en México sostuvieron un encuentro con autoridades del estado de Yucatán para compartir los proyectos orientados a mejorar las condiciones de los niños, principalmente durante sus primeros años de vida. En esta reunión se detalló la importancia de apuntalar la propuesta de desarrollo infantil temprano, una iniciativa que contempla la concreción de políticas públicas que garanticen el derecho de los niños y las niñas a un buen comienzo en la vida. El estudiante José Solórzano González, de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Autónoma de Chiapas, participó como delegado juvenil durante el 68º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos. Solórzano González integró la Comisión Mexicana de 4 jóvenes universitarios quienes asistieron a reuniones, conferencias, sesiones plenarias y resolutivas, donde 193 países miembros de la ONU presentan avances en temas de la agenda, además de discutir y votar las modificaciones a las leyes que dicta el organismo internacional. Y bien, esto ha sido todo en materia nacional. Ahora lo invito a que veamos una cápsula del doctor Miguel Carbonell. Los derechos humanos generan una interacción recíproca y una serie de deberes y derechos para autoridades y para particulares, para ciudadanos y para gobernantes. En este sentido, los derechos humanos unen a la sociedad y el gobierno. Los derechos humanos no son propiedad del gobierno. Los derechos humanos no son algo exclusivo que tenga que ver con las autoridades, pero tampoco son algo exclusivo de los ciudadanos, si bien somos nosotros los titulares de los derechos humanos. En materia de derechos humanos, los individuos tenemos una parte y las instituciones públicas tienen otra parte, un papel que jugar muy relevante. Y en ese sentido son un punto de confluencia, los derechos humanos son un punto de comunión, un punto de unidad entre la sociedad y el gobierno. La sociedad porque está integrada por individuos que son titulares de los derechos humanos y que hacen valer esos derechos frente al gobierno. Pero el gobierno, porque al tener obligaciones derivadas de los derechos humanos, tiene que hacer cosas para hacerlos realidad. El gobierno tiene obligaciones de respetar los derechos humanos, tiene obligaciones de proteger los derechos humanos, tiene que garantizar efectivamente los derechos humanos, por ejemplo, asignándole presupuesto a las tareas públicas que materializan los derechos como la educación, la vivienda, la salud, etcétera, que requieren precisamente del trabajo de los gobiernos para ser efectivamente garantizados. En ese sentido, derechos humanos son un punto de unión, un punto de confluencia entre la sociedad y el gobierno.